Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Principios de Informática. El día de hoy hablaremos del tema de matrices. Antes de empezar, sin embargo, es importante hablar del concepto de lo que es una matriz y cuál es su estructura. Una matriz es una manera rectangular de representar valores algebraicos. Se utilizan en matemática para resolver sistemas de ecuaciones lineales y tienen propiedades muy importantes a la hora de realizar suma y multiplicación. Sin embargo, esto probablemente lo verán en un curso de álgebra lineal. En nuestro caso, nos interesa cómo se pueden representar estas estructuras matemáticas adentro de una computadora. Como dijimos anteriormente, cuando vimos vectores o arreglos, esa es la manera de representar un grupo continuo seguido de valores numéricos. Es decir, tenemos un valor, luego un segundo valor, luego un tercer valor. Esta idea es muy similar a la de una matriz, con la excepción de que un vector o un arreglo, una lista, como prefieran decirle, tiene elementos solo en una única dimensión. En cambio, una matriz, como podemos verlo acá, tiene filas y columnas, es decir, tiene una representación bidimensional de elementos. ¿Cómo podemos hacer para resolver esto, para representar esto dentro de una computadora? Bueno, la idea esencial es que esto va a ser una estructura de datos. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para representarlo? En la presentación anterior yo mencioné que las listas permitían tener adentro de sí mismas cualquier otro tipo de dato, es decir, enteros, flotantes, hileras, el que quisiéramos. Entonces es válido preguntarnos, ¿podemos meter una lista adentro de otra lista? Bueno, en el caso de Python, la respuesta es que sí. Python es un lenguaje que nos permite introducir listas adentro de listas. Entonces, si teníamos una lista que era un arreglo, una representación unidimensional de un conjunto de valores, y podemos hacer una lista que posee listas, entonces con lo que terminamos es con una representación rectangular de valores. Tenemos una lista que adentro de sí posee varias listas que contienen valores. Es decir, acabamos de pasar de una representación unidimensional de datos a una representación bidimensional de datos. Tenemos datos en dos dimensiones, filas y columnas. La única diferencia con respecto a la representación matemática de la matriz es que los índices en computación comienzan en cero, que esto es algo que ya he mencionado previamente. Es importante siempre recordarlo. Entonces, ahora que ya tenemos la idea de lo que es una matriz, es básicamente una lista de listas, hablemos de la sintaxis. ¿Cómo podemos representar esto en Python? ¿Cómo podemos escribirlo en Python? Bueno, dado que es un arreglo de arreglos y ya vimos que para los arreglos se utilizan llaves cuadradas, para representar la matriz lo que hacemos es exactamente lo mismo que antes. Abrimos las dos llaves cuadradas que representan la matriz principal y adentro de ella escribimos con llaves cuadradas cada una de las otras listas que pertenecen a la lista principal. En este caso, si quisiéramos hacer una matriz vacía, una matriz de 0 por 0, lo que podríamos tener son dos llaves cuadradas consecutivas. Si quisiéramos hacer una matriz de 1 por 1, podríamos hacer las llaves cuadradas que representan la lista principal y luego otras llaves cuadradas que representan la primera fila con un único valor. Y, por ejemplo, una matriz de 2 por 2, en este caso tenemos dos sublistas, cada una de dos elementos. Aquí tenemos otros ejemplos de posibles matrices con diferentes dimensiones. Sin embargo, no es obligatorio. Python no nos obliga a que todas las filas tengan la misma cantidad de elementos. Es decir, si nuestra primera fila tiene 3 elementos, Python no nos obliga a que cada una de las filas siguientes tenga 3 elementos. Es por esto que podemos terminar con una matriz imperfecta, una matriz que tiene diferente cantidad de columnas en cada una de sus filas, como es el último ejemplo. A nivel matemático eso no se llamaría una matriz, sin embargo a nivel de la computadora es algo que podemos crear y utilizar en caso de que lo consideráramos necesario. Para el acceso a celdas, esto es muy similar a cuando estábamos accesando un vector. Utilizamos llaves cuadradas y adentro de las llaves cuadradas ponemos el índice que queremos accesar.
La única diferencia es que como una matriz es una representación bidimensional de datos, va a haber que dar dos coordenadas en lugar de solo una. Va a haber que dar dos índices en lugar de solo uno. En este caso, si ponemos matriz IJ, lo que estamos diciendo es, en la matriz accese la fila I y luego accese la columna J. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que tenemos, una matriz que tiene en la primera fila 1, 2, 3 y en la segunda fila 4, 5, 6, si dijéramos accese A1, 2, nos devolvería 6. ¿Por qué? Porque recordemos que empezamos a contar en 0, por lo que la fila 1 es la 4, 5, 6. Y si decimos la segunda posición adentro de esa fila, recordemos que ese 2 en realidad equivale a la tercera posición porque empezamos a contar en 0. 0, 1, 2. Por lo tanto, accesamos la fila 6, el elemento 6. Esto puede sonar un poco complicado, pero ahora que veamos el ejemplo va a agarrar mucho más sentido. Ahora, para la iteración de las matrices es muy similar a arreglos. Lo que tenemos que hacer es utilizar un ciclo for o un ciclo while con un índice. La única diferencia es que como aquí tenemos dos índices, vamos a necesitar dos ciclos. Entonces vamos a necesitar hacer un ciclo para las filas y luego otro ciclo para las columnas. Dependiendo de cuál de los índices se encuentre en el exterior, si el ciclo más externo es el de las filas, se llama un recorrido filas-columnas. De ser al revés, se llama un recorrido columnas-filas. Esto no es tan importante para nosotros, sin embargo, es bueno saberlo. Nada más, antes de saltar al ejemplo, un dato curioso que quiero mencionar. No existe un límite con respecto a la cantidad de veces que podemos meter una lista adentro de una lista. Por lo que si agarramos la misma idea de agarrar una matriz y meterla dentro de otra lista, terminaríamos con un elemento tridimensional que requeriría 3 índices para su acceso. Y si siguiéramos haciendo eso, podríamos representar hiperespacios adentro de la computadora utilizando la idea de listas adentro de listas. Entonces, ahora que ya hablé lo de las listas, lo de las matrices, esto era un tema cortito porque es simplemente una extensión de las listas que vimos la semana pasada. Entonces, ahora que ya hablamos de las matrices, veamos ejemplos para que aprendan a utilizarlas. Para empezar, nosotros tenemos la opción de diseñar las matrices de dos maneras. La primera es especificando desde un principio qué valores va a tener dicha matriz, como por ejemplo cuando escribimos aquí 1, 2, 3, aunque esto sería una lista, entonces hagámoslo una matriz. Digamos que queremos que sea una matriz de 3 por 3. Aquí estamos definiendo que X va a ser una lista que adentro va a tener 3 listas con los siguientes valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso estamos definiendo X como la matriz de 3 por 3 con esos valores, pero lo estamos definiendo de una manera estática. Estamos diciendo siempre va a tener las mismas características y estos van a ser los valores. Sin embargo, ¿qué pasaría si quisiéramos iniciar, por ejemplo, una matriz de 50 por 50? Tendríamos que ir uno por uno escribiendo todos los valores. Bueno, ahorita vamos a ver cómo podemos solucionar eso, pero por ahora veamos qué es lo que ocurre cuando definimos esta variable. Veremos que en el explorador de variables se nos creó la variable x, que es de tipo lista y tiene 3 elementos. Eso lo que significa es que si nosotros hacemos len de x, esto nos va a producir de resultado 3. Y ustedes me podrían decir, profe, ¿y este 3 qué significa? ¿Que es de 3 por 3? No, este 3 lo que significa es que tiene 3 filas. Ahora vamos a ver cómo leer la cantidad de columnas. Pero este len de x lo que nos va a tirar es la cantidad de filas que posee la matriz. Entonces, si abrimos la matriz en el explorador de variables, veremos que ahora nos sale que tiene 3 listas en su interior, cada una de tamaño 3. Y si entramos en alguna de ellas, vamos a ver que ahora sí nos salen los 3 valores enteros que tienen guardado. Es así como se representa una matriz en Python. Si quisiéramos saber cuántas columnas tiene, lo que podríamos preguntar es len de x asumiendo que la matriz no es imperfecta, que todas las filas tienen la misma cantidad de columnas, podemos preguntar cuál es la longitud
de la fila 0. Entonces si preguntamos cuál es la longitud de la fila 0, nos va a decir que es 3, lo cual es correcto. Y ya sabemos que tenemos una matriz de 3 por 3. Si nosotros cambiáramos, por ejemplo, a convertirlo en una matriz de 3 filas por 2 columnas, como sería el caso de acá, podemos aquí incluir un print filas. Queremos imprimir la longitud de X. Y si luego queremos preguntar columnas, asumiendo que es rectangular, preguntamos cuál es la longitud de la fila número 0. Entonces, si ejecutamos el código ahora, veremos que la cantidad de filas es 3 y la cantidad de columnas cambió a 2, porque acabamos de editar la matriz. Ok, esto está muy bien. ¿Qué creen que va a pasar si, por ejemplo, yo expongo que me imprima X1? Recuerden que cuando estamos accesando matrices hay que poner dos índices, el índice de fila y el índice de columna. ¿Qué pasaría si yo solo utilizo un único índice? En ese caso, al ejecutar el código, veremos que lo que ocurre es que se imprime la fila completa. Al utilizar solo un índice, se va a imprimir la fila completa, no los datos. No un dato específico, sino la fila completa. Entonces veamos. Si yo pongo aquí completa, aquí voy a poner solo una, fila. Y ahora, ¿qué pasaría si yo pongo que se imprima X en la posición 1, 0, por ejemplo? En este caso, si ejecutamos el código, veremos que cuando imprimimos la matriz completa se nos imprimió todos los datos que tiene. Cuando imprimimos la fila 1, se nos imprimió la fila 1. Cuando pusimos solo un único índice. Y al utilizar los dos índices, el primero que nos dice las filas y el segundo que nos dice las columnas, entonces ahora sí obtuvimos el dato que esperábamos, que fue el elemento 4. Continuando con estos ejemplos, podemos continuar preguntando con la pregunta que dejamos botada anteriormente, que es, profe, ¿cómo podríamos hacer si quisiéramos una matriz en la cual no queremos escribir todos los datos? Por ejemplo, una matriz de 50 por 50. Bueno, en ese caso nos serviría construir la matriz. Con construir la matriz me refiero a que empezamos con una lista vacía y luego por medio de código la llenamos de datos. Entonces, por ejemplo, tenemos una matriz Y que empieza vacía y ahora queremos rellenarla. Digamos que queremos que sea una matriz de 50 por 50 y queremos que se vayan adjuntando los valores desde el 1 al 2, 3, 4, 5 continuo. Entonces tenemos un contador que sería el valor 0. Y entonces ahora lo que voy a hacer es un ciclo. Por cada fila en el rango, digamos que queremos que sea de 50 por 50. Para cada fila en el rango de 50 por 50, queremos crear una nueva fila adentro de nuestra matriz. Vean que nuestra matriz está vacía. Entonces aquí voy a crear una nueva fila que va a empezar en blanco. Y ahora para esa nueva fila yo quiero que ocurra que se creen 50 columnas. Entonces voy a usar un segundo ciclo. El primer ciclo es para crear las filas, el segundo ciclo es para rellenar las columnas. Entonces voy a decir que para cada columna en el rango, en este caso 50, lo que voy a hacer es que a la nueva fila que estoy creando le voy a agregar el valor de contador. Quiero que contador empiece en 1. Luego a contador le voy a sumar 1. Esto es para que vaya creciendo. 1, 2, 3, 4, etcétera. Y ahora, una vez que salimos de este for, lo que acabamos de hacer es crear las 50 columnas de la nueva fila. Una vez que la nueva fila tiene todos sus valores, ya la nueva fila está lista para unirse a nuestra matriz. Entonces en este caso voy a decir yappend. Recuerden que append es el comando que se utiliza para agregar un nuevo valor a una lista. Entonces nuestra matriz Y le voy a agregar la nueva fila. Ahora guardemos, ejecutemos y veamos qué ocurrió.
en nuestra variable y, que es la que tenemos acá, tenemos una lista de tamaño 50. Y si lo abrimos, notaremos que tenemos 50 listas de tamaño 50. Es decir, logramos crear la matriz de 50 por 50 con los valores crecientes desde el 1 hasta el 2500, que era el valor esperado, eso es 50 por 50. Así es como podemos crear una matriz por medio de código, utilizando ciclos. Un ciclo para las filas, otro ciclo para las columnas. Nada más, volviendo a reiterar, si quisiéramos hacer alguna operación que ocurriera con todos los elementos de la matriz, podríamos utilizar estos ciclos de manera idéntica. Por ejemplo, si quisiéramos sumar todos los valores de la matriz, podríamos recorrer los valores, solo que en lugar de ir haciendo este código, hagamos el ejemplo mejor. Tenemos un nuevo contador que está en 0 y queremos sumar todos los valores. Vamos a ver cuánto nos da la suma de todos los valores. Lo que yo diría es que para cada fila, en el rango de la cantidad de filas que haya, y luego para cada columna, en el rango de la cantidad de columnas que tenemos, vamos a sumarle a contador el valor almacenado en Y. Fila, columna. Recuerden que estas son las coordenadas, entonces estoy diciendo que a la matriz Y accese el valor que está guardado en fila, columna, y que se lo sume a contador. En este caso, si ejecutamos estos accesos y estas sumas, tendríamos suma total más str contador, y al ejecutar nos daremos cuenta de que la suma total de los valores es 3.126.250. Si sabemos un poco de sumatorias, sabemos que el resultado de sumar los valores desde 1 hasta n es equivalente a decir n por n más 1 entre 2. Entonces en este caso estamos sumando los números desde 1 hasta 2500, lo que significa que eso debería ser 2500 por 2501 entre 2. Y nos daremos cuenta de que es el mismo resultado, lo que significa que nuestro código está bien. Este es un ejemplo simple de cómo se pueden construir matrices, ya sea escribiéndola de una manera directa, es decir, declarándola 1, o construyendo una matriz por medio de código. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se pueden accesar valores, o incluso cómo se pueden modificar valores. Y esto es básicamente, es lo mismo que vimos en listas, solamente que ahora aplicado a listas adentro de listas. Pero la lógica es completamente igual. Entonces espero que este ejemplo les haya ayudado a entender un poco cómo funcionan las matrices. Y por ahora terminamos el tema de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Por ahora me despido.